Muy bien, hermanos. Anoche les decía una de las tantas razones por las que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Es una cuestión legal, es decir, es una cuestión jurídico-legal. Está en la historia real del primer abogado que existió en la tierra entre los humanos, por lo menos que se tiene conocimiento. Cuando se estudia derecho, si es introducción al derecho romano, dice, no, fueron los romanos que comenzaron la aplicación de justicia, entonces el derecho comenzó con Roma. Cuando estudia la historia griega, dice, no fueron los romanos, nosotros fuimos los griegos que comenzamos a aplicar justicia por allá desde el año 800 antes de Cristo, y no en el año 450 como los romanos. Y va la historia de los babilonios y dice, no, nosotros somos los que comenzamos a aplicar justicia desde los tiempos de Hammurabi. Por eso está el código de Hammurabi del año 1750 antes de Cristo, en Babilonia. Y si habla con los egipcios, no, nosotros somos los que comenzamos a aplicar justicia por allá por el año 2000 antes de Cristo, cuando hacíamos un juicio ante los dioses. Y si una persona era acusada de haber cometido algo indebido, un delito, o haber robado, lo que sea, entonces los llevaban y le hacían un juicio a orillas del río Nilo con los cocodrilos, que eran dioses para ellos, eran los dioses de la justicia, eran los cocodrilos del Nilo, que son los más grandes del mundo, cocodrilos de 6 metros y más. Entonces decían, vamos a probar, si es inocente lo tiramos a estos cocodrilos, si es inocente no se lo comen, y si es culpable se lo comen. Pues la mayoría como que terminaban siendo culpables porque los pobres cocodrilos muertos de hambre pues lo que le tiraran. Entonces son los egipcios que comienzan con esto, diciendo pues que ellos son los que primero comenzaron a aplicar justicia en el mundo, pero no es verdad. Estamos hablando del año más o menos 2200 antes de Cristo. Ocurrió esto, Génesis capítulo 18, verso 24 y 25. Observen, el primer tribunal que se establece para hacer un juicio. Comparecen ante él, desde luego, un abogado y está ante un juez. Y está haciendo esto. Es Abraham que está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Quizá hayan 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él. Le está preguntando él a Dios, que Abraham está intercediendo por Sodoma. Mire lo que este es un abogado en derecho procesal. Estos argumentos son de un abogado que hoy se conoce como abogado de derecho procesal. Lejos de ti es hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado, estos son los argumentos del abogado, que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿Y ante quién está el abogado? Está ante el juez. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, en la argumentación de este abogado que fue Abraham, primer abogado de la historia de la humanidad fue Abraham, él en los argumentos dice, lejos de ti está, o que tal hagas, que hagas morir al justo junto con el injusto, que castigues al justo juntamente con los injustos. Nunca, Abraham tiene el conocimiento que Dios nunca hará cosas así. Dios no hará eso nunca. ¿Por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación? Por esa razón. Porque Dios nunca castigará al justo juntamente con el injusto. Como no había sino uno en Sodoma, entonces Dios ordenó, ese uno que salga entonces, solo hay uno, salga. Y mandó sacarlo. Por eso el capítulo 19 contiene los ángeles que descienden a Sodoma para sacar de allí a Lot. Y más adelante vemos cómo los ángeles le dan prisa a Lot diciendo, sale, escapa por tu vida, por una razón, por una motivación especial legal.
una motivación legal. Nada podemos hacer hasta que tú no hayas salido de aquí. Le estaban diciendo los ángeles a Lot, mira, necesitas salir urgente, escapa por tu vida, porque tenemos un problema, es que nada podemos. Ya estaba decretado el juicio sobre Sodoma y Gomorra y los ángeles tenían que traer ese juicio, pero nada podemos hacer hasta que tú no hayas salido de aquí. El juicio sobre este mundo ya fue decretado y ya está dado. Eso no es que Dios lo va a decretar ni lo está estudiando si lo hace o no, ya está decretado. ¿Por qué no ha venido el juicio? Por la misma razón de entonces. Porque usted y yo todavía estamos aquí. Y al igual que nos resistimos a salir de aquí. No queremos salir de aquí. Estamos tan cómodos aquí que no queremos salir. Tanto que 1 Tesalonicenses 4:17 dice que seremos arrebatados. Y arrebatar es emplear la fuerza para arrancar a algo o a alguien de su lugar. Arrebatar es eso, emplear la fuerza para arrancar o remover a algo o a alguien de su lugar. Dios va a tener que emplear su poder, como empleó la mano de los ángeles para arrancar a Lot de Sodoma. Así también ahora el Señor va a tener que hacer lo mismo con su iglesia, porque estamos como sembrados, arraigados aquí, que por nosotros nos quedaríamos aquí toda la eternidad. Pero es hora de salir. Iglesia, hay que salir, hay que salir, hay que salir de aquí. Amén. Bien, entonces, ya todas las demás razones, Dios no nos ha llamado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Él, de 1 Tesalonicenses 5:9. Si siendo enemigos fuimos reconciliados por Él con la muerte de su Hijo, de Romanos capítulo 5, versos 9 y 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. En fin, de Isaías capítulo 26:20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Entre otros. De 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, Jesucristo aparecerá del cielo, es lo que estamos esperando, y seremos libres de la ira. Observe este versículo de 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, entre otros. Y así pudiera seguir. Lo que pasa es que sobre esto ya se ha dicho mucho, entonces, y ya ustedes han oído bastante sobre esto. La vez pasada que estuve aquí presenté todo esto, las razones. Entonces simplemente estoy haciendo un breve recorderis porque quiero centrar mi atención en otros temas que ustedes debieran de saber. Bien, dejando esto aquí, la iglesia va a ser recogida ¿en qué tiempo? En un tiempo de guerra, en un tiempo de tribulación, en un tiempo de angustia en la de la humanidad de la tierra. Contrario a todo, va a ser recogida en un tiempo de paz. Por eso, no tenemos más advertencia que la que oigamos o leamos en la palabra de Dios. La gente normalmente cuando hay un terremoto, si dijera, bueno, hubieron 50 terremotos y removieron todo el planeta Tierra y hay maremotos tan grandes que las olas del Atlántico, del Pacífico van a llegar hasta Medellín por lo alto. La gente acudiría y buscando a ver en qué lugar refugiarse, y donde quiera estuviéramos, ahí nos buscarían para pedir oración por lo menos. Pero como eso no va a pasar, entonces el mundo va a estar distraído. La gente, en el momento cuando la gente esté más distraída, el Señor recogerá a su iglesia. Incluso cuando la misma iglesia esté más distraída, va a ocurrir. Por eso será como tan sorpresivo como pasa con el ladrón en la noche. Si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, qué día y a qué hora, pues él estaría velando
pendiente ahí para ver cómo le pone la tranca más fuerte o más segura a la puerta o a las ventanas. Pero como no sabe, así también será el recogimiento de la iglesia, tan sorpresivo como sorpresiva es la llegada de un ladrón. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora hay unos rumores de guerra muy fuertes. Y no solamente ahora, los han habido siempre, pero ahora hay unos que tocan con Jerusalén. Todos saben lo que está pasando en este momento, especialmente a partir del 14 de mayo, cuando el Estado de Israel cumplió sus 70 años de haber sido creado o fundado. En el año 48 se da la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo, y el 14 de mayo de este mes anterior se cumplieron los 70 años de la creación del Estado de Israel. Con la celebración de los 70 años del Estado de Israel, sucedieron con él varias cosas. Una, nunca las naciones del mundo habían aceptado a Jerusalén como capital del Estado de Israel, no lo han aceptado nunca, porque dicen que de ser así tienen que compartirlo con los palestinos, es decir, darle la mitad de Jerusalén a los palestinos y la otra mitad de Israel. Pero hay una decisión, hay una ley que firmó Israel en el año 1980. Israel conquistó lo que hoy es Jerusalén, la conquistó en la guerra de los 6 días, que se llevó a cabo el 5 de junio al 10 de junio del 67. Es una guerra donde unos 61 países árabe y musulmán, con el apoyo militar y logístico de Rusia, de aquel entonces de la Unión Soviética, acordaron exterminar a Israel en solo 6 días. 61 países. Estaban encabezados por una recién creada organización árabe palestina que se llamó la OLP, es decir, Organización para la Liberación de Palestina, que la presidía y la presidió hasta que murió el señor Yasser Arafat, que ya murió, un palestino. Se hizo esa guerra para exterminar a Israel. Israel lo que tenía en ese entonces era el corralito de lo que hoy es Tel Aviv. El Estado de Israel se creó en lo que hoy es la ciudad de Tel Aviv, un corralito. Y eso era todo el Estado de Israel, no tenían más. Cuando vino esa guerra para exterminarlos ahí en el corralito que es Tel Aviv, 61 países del mundo no pudieron exterminarlo, sino que antes Israel, con unos cuantos fusiles viejos que tenía y unos destartalados tanques de guerra, les hizo frente y los derrotó a todos que tenían el mejor armamento logístico ruso. A todos los derrotó en los 6 días que lo iban a terminar a ellos, casi los extermina Israel a ellos, dándoles una paliza tan tremenda que conquistó todo lo que hoy tiene de Israel, incluyendo Jerusalén, que era de los palestinos. La conquistó Israel, conquistó el Líbano, parte del Líbano arriba por donde nace el río Jordán, por el Hermón. Conquistó parte de Siria y conquistó gran parte del desierto de Egipto, que era otro de sus enemigos, que después tuvieron que ir por las buenas a rogarle a Israel que les devolviera esas tierras en unos acuerdos de negociaciones que se hicieron en Estados Unidos, en un lugar llamado Camp David o Campo David, que el señor Henry Kissinger y otros negociadores estuvieron buscando cómo Israel le devolvía a los enemigos esas tierras conquistadas. De todas formas, les devolvió parte y otra todavía hasta el día de hoy no se las ha devuelto. Pero como quedó con el dominio de Jerusalén en el año 1980, ellos trasladaron la sede de su gobierno, la trasladaron a Jerusalén y declararon a Jerusalén capital indivisible del Estado de Israel. Entonces las Naciones Unidas, desde luego los países árabes con los palestinos a la cabeza y Egipto entonces, protestaron por esa decisión unilateral de Israel de poner a Jerusalén como capital del Estado de Israel.
y hubieron demandas ante la ONU y argumentos y pedidos, y vino una resolución de la ONU, es decir, de las Naciones Unidas, en el año 1982, que es la resolución 478, que se conoce como el estatus de Jerusalén, diciendo que Jerusalén tendría que ser capital de los dos estados, capital del Estado de Israel, la parte occidental, y la parte oriental, capital del Estado palestino o de Cisjordania. Eso es lo que se conoce como el estatus de Jerusalén. Y por eso ningún país, hasta que eso no se diera, ningún país del mundo que tenga relaciones con Israel puede poner sus embajadas en Jerusalén, sino que tendrían que permanecer en Tel Aviv. Rompiendo ese estatus de Jerusalén y esa resolución 478 del 82, Estados Unidos trasladó su sede diplomática, que la tenía en Tel Aviv, a Jerusalén el 14 de mayo. Reconociendo, al trasladarla allí, está reconociendo a Jerusalén integral como capital del Estado de Israel, por encima del estatus establecido en la resolución 478 del 82. Entonces, ahí, a raíz de esto, que ha venido pasando una cantidad, vino la famosa intifada, como se conoce allí, que es el levantamiento de los palestinos en la franja de Gaza, los ataques que vienen procedentes desde Siria a través de un grupo terrorista conocido como Hezbollah, o el Ejército de Dios, que también están atrincherados y dominan el Líbano. Estos ejércitos son los mismos, estos terroristas son los mismos que han patrocinado a Al Qaeda en su tiempo y que patrocinan en gran parte a ISIS en gran medida. Y su principal fuente de financiación y el que está detrás de todo eso es Irán, enemigo número uno de Israel, que todo el tiempo ha luchado por borrar de la tierra a Israel, porque no exista en el mundo el Estado de Israel. Entonces, eso es lo que se está ahora dando. Ahora, todo eso tiene el patrocinio de Rusia. Rusia ha sido un aliado incondicional de todos ellos. Porque tiene sus intereses allí enclavados en esa región. La base militar más grande que Rusia tiene fuera de su territorio, la tiene en Siria, en el Mediterráneo, pero en la parte, en jurisdicción del país de Siria. Por eso está metido en Siria defendiendo un terrorista que es el presidente de Siria, pero Rusia lo tiene que defender porque no sabe si este señor cae, entonces el próximo gobierno que venga, si le van a dejar tener su base, que es la que tiene ahí para controlar toda esa región, donde se mueve el petróleo en un 70% del mundo, por esa región, donde hay otra cantidad de intereses. Entonces, es un punto clave para el mundo. Recuerden que eso está en todo el ombligo del mundo, en todo el centro de la Tierra está ubicado esto. ¿Sabían eso? Que geográficamente usted ubica un mapa mundi, y está ubicado en todo el centro de la Tierra. Y eso no es una casualidad, la Biblia dijo eso. Ezequiel 5:5, ¿qué dijo Ezequiel 5:5? Dice eso. Así ha dicho Jehová el Señor, esta Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras de alrededor de ellas. El mundo gira alrededor de eso, es el epicentro de todo lo que pasa en el mundo. No hay ningún acontecimiento que ocurra en el mundo que de alguna manera no tenga que tocar con Israel. De todas formas, ese es el epicentro del mundo. El epicentro del mundo no es Estados Unidos ni es la China, es Israel. Claro, ahí es la cuestión. Entonces, dije, la iglesia va a ser recogida en un momento dado, en un momento de paz. Todas estas guerras en un momento van a cesar. Van a cesar. Va a cesar mediante unos acuerdos malvados, no buenos, malvados propósitos. Una trampa con Israel.
La iglesia es recogida, supongamos que la iglesia es recogida esta noche, que puede pasar. Mañana estalla en Israel un gran avivamiento espiritual. Tan grande será el avivamiento, una cantidad de acontecimientos milagrosos que van a comenzar a pasar en Jerusalén, que la gente no volverá a los santuarios que la gente tiene en el mundo. La pobre Guadalupe de México se quedará sin feligreses que la visiten, el pobre señor caído de Girardota y de Buga sí que van a quedar más caídos, o sea, porque les va a quebrar de todo el chuzo. Porque todas las grandes peregrinaciones religiosas se van a enfocar a Jerusalén. Observe esto, Zacarías capítulo 8, verso 20, mire cómo se van a dar. La iglesia se recoge esta noche y mañana estallará una ola de milagros y hechos asombrosos que van a impactar al mundo entero, y todo el mundo querrá, como sea, conseguirse el pasaje para irse para Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y el uno al otro le dirá: yo también iré. ¿Dónde lo van a buscar? Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones. Observen esto: muchos pueblos, y póngale énfasis, y fuertes naciones, o naciones fuertes, a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde lo van a buscar? El gran peregrinaje va a estar hacia allá, a Jerusalén. A Jerusalén. Y a implorar el favor de Jehová. Todo el mundo estará volcado para ir allá. ¿Por qué? De un lado aparecerá un hombre haciendo los milagros más asombrosos. Aquel hombre que menciona 2 Tesalonicenses 4:8. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y prodigios mentirosos. ¿Para qué hará esos prodigios? ¿Para qué serán esos prodigios? ¿Para engañar a quiénes? ¿Ah? Ahí dice a quiénes. Así que, segunda de Tesalonicenses, 4:8. 4:8. Segunda, perdón, 2:8, disculpe. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es ¿por qué? Por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El hombre que hará resucitar muertos, que hará milagros de todo tipo, que no habrá ningún enfermo que lleven allí, que no lo sanen, no habrá ningún jorobado que no enderece, todos. Por eso toda la gente llegará allá convencida de que ese es el poder de Dios, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no recibieron el amor a la verdad. Es decir, si una persona se queda ahora de la iglesia, ¿qué va a pasar? Es el primero que va a aterrizar. Los que se queden en el recogimiento de la iglesia son los primeros que van a aterrizar allá en Jerusalén y van a creer que ese es el Mesías, que ese es el Cristo. Claro. Les toca hipotecar la suegra, lo que sea lo harán. Pero todos aterrizarán allá. Sí, sí. Eso va a ser tremendo. Listo, volvemos a Zacarías. Ya pusimos en contexto. Mire, uno tiene que interpretar nada. ¿Ven? No estamos interpretando nada. Ni yo supongo, ni yo pienso. Todo está. Ahora, que quién es el anticristo, que si será el papa aquel, que si será el yerno de Trump, que si será Felipe, que si será cuál príncipe. Mírelo, aquí la Biblia dice quién es. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y el verso 23 dice quién será el hombre de pecado, el último gobernante, lo dice ahí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones
¿Yo que habló primero de fuertes naciones? De las naciones y lenguas. ¿Tomarán del manto a quién? A un judío es de la tribu de Judá. Un Mesías que no sea de la tribu de Judá, a nadie convencerá. Y el hombre de pecado será un falso Mesías. Será de la tribu de Judá. Un Mesías que no sea de la tribu de Judá no dice nada en Israel, porque todas las escrituras dicen que es un descendiente de David, de la tribu de Judá. Y este es un judío. Hay israelitas que son los que no son de la tribu de Judá, y hay judíos que son descendientes de Judá. Una cosa es ser israelita. Pablo no dijo que era judío, nunca dijo que era judío. Filipenses capítulo 3, dijo israelita de la tribu de Benjamín. Él no dijo judío, no, él no dijo eso, porque él no era de la tribu de Judá. Correcto. Entonces, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Estos 10 representantes o 10 reyes de las naciones más poderosas de la tierra van a ser engañados creyendo que ese es el Mesías y le van a dar todo su poder y su autoridad, como está escrito en Apocalipsis 17, 13 y 14, 13, 11, 12 y 13 de Apocalipsis 17. Van a cogobernar con él por un periodo de tiempo, en fin, con la que aquí se menciona como la bestia. Entonces, eso va a pasar inmediatamente, la iglesia sea recogida. Al ser recogida la iglesia, todo este mundo viajando hacia allá, la gente querrán todos hacerse judíos como de lugar, porque piensan que es una bendición que llegó para los judíos y es el Mesías de los judíos, y todo el mundo querrá. Si ahora por ahí aparecen una cantidad de falsos mesiánicos diciendo ser judíos y no lo son, como dice el libro, como dijo el Señor en Apocalipsis, que se dice ser judíos y no lo son, lo que son es sinagoga de Satanás. ¿Qué tal ese día? Cuando todo el mundo viajando allá y todo el mundo convirtiéndose o haciéndose prosélito del judaísmo para tener los privilegios pues que aparentemente habrán allí. Todo eso es una mentira, pero eso se va a dar en paz. Incluso en medio de eso, árabes y todos, dijo, ¿sabe qué? Que vamos a hacerle guerra a Israel. No hay que hacerle guerra, donde están ocurriendo todas las naciones del mundo convirtiéndose en la religión de ellos. ¿Quién le va a hacer guerra? Más bien, el hombre de pecado dijo, prueben conmigo, hagamos un tratado de, yo les garantizo 1000 años de paz, pero probemos con 7 años. Firmemos un tratado por 7 años de paz, denme la confianza de 7 años, para demostrarles que yo soy el Mesías. Y firmarán un tratado de 7 años, que es la última semana de las 70 que profetizó Daniel, conocida como la semana de la gran tribulación. Los 3 años y medio primero, todo una luna de miel con este falso Cristo, con este falso Mesías, todo funciona. Pero a los 3 años y medio le salen los colmillos. Y entonces lo van a descubrir cuando pase esto que dice 2 de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando los judíos vean que este hombre a sí mismo se proclama Dios, que prohíbe el culto al Dios verdadero, que prohíbe la oración, que prohíbe las escrituras, que prohíbe el evangelio, que prohíbe toda adoración al Dios verdadero y todo conocimiento a través de las escrituras, la gente le va a ver los colmillos, pero ya demasiado tarde. Entonces viene ahí sí lo peor,
de la gran tribulación. ¿Correcto? Pero ustedes, mucho más pudiera decirles, ese día que se convierte en tantas naciones, ese día el que lo va a descubrir es Israel. Cuando lo descubre Israel, muchas de esas naciones que se convirtieron, que fueron engañadas, se van a volver, Israel se va a volver al Dios verdadero, va a reconocer su error y se van a volver al Dios verdadero. Al volverse al Dios verdadero, Israel se vuelve, y muchas naciones de las que fueron engañadas se van a volver con Israel a Dios. Y van a morir con él, con el Israel que se vuelve a Dios, van a morir también gente que se va a convertir de las naciones al Dios verdadero en ese entonces al descubrir el engaño. Mucha de esa gente va a morir por la causa del Señor. Esa es la multitud que nadie podía contar, que era de toda lengua, pueblo y nación, que aparecen allá. No hace parte de los descarriados, porque los descarriados cerraron diciendo: los que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos van a ser engañados. Los que se complacieron en la injusticia y no amaron la verdad van a ser engañados. ¿Quiénes son esos? Los que hoy se dejan del Señor. Es otra gente que no ha tenido y no tendrá el privilegio de oír el Evangelio, que su oportunidad la van a ver allá, y muchos van a ser engañados, otros van a tener que padecer al convertirse en al Dios verdadero juntamente con los judíos convertidos desde ese entonces, y van a ser perseguidos. Y tres eventos van a pasar. ¿Le resumo esto? Le resumo esto. 3 eventos van a pasar en la gran tribulación. 1, el primer gran evento es un gran ataque. Cuando Israel esté en esa paz aparente, la paz se va a interrumpir. Primero de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Correcto? Entonces, esa falsa paz va a terminar de una manera terrible, sorpresiva y muy caótica. Y asunto 2, quien primero va a lanzar el ataque, curiosamente, no va a ser el hombre de pecado o el inicuo o el malvado. ¿Quién va a lanzar el ataque contra Israel? Lo va a iniciar Rusia. Ezequiel capítulos 38 y 39, conocido allí como Gog, príncipe y soberano de Mesé y Tubal. Gog son los hijos de Jafet. Génesis capítulo 10, del verso 1 en adelante, habla de los hijos de Jafet. Jafet, el hijo mayor de Noé, tiene estos hijos. ¿Qué parte del mundo poblaron ellos? Poblaron toda la tierra de Turquía hacia arriba, todo el norte, a todo lo que está al norte de Israel, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es Armenia, que antes se llamaba Arsasa, Armenia, lo que es el Cáucaso. Cáucaso quiere decir las tierras de Rod, o sea, de Gog. Todo lo que hoy es Bielorrusia y Rusia, tanto la Rusia asiática, la que está hacia la parte de Asia, y la Rusia europea, que está sobre el continente europeo. Rusia es el país más grande de la Tierra y está ubicado entre 2 continentes, entre Europa y Asia, allá hacia los límites con la China, por la parte de allá. Entonces, eso es Rod. Rod, que es Rusia o Gog, va a encabezar. ¿Con quiénes va a encabezar? Con todos sus países aliados, que son los países musulmanes, han sido sus aliados siempre, que son Irán, son Irak, son Libia, son Turquía, son los países árabes en sí, desde Jordania, Siria y demás, Líbano, todos ellos aliados con Armenia, incluso involucrando parte de Europa Central como es Alemania, para un ataque fulminante
para conquistar las riquezas que para entonces, cuando Jerusalén entre en ese avivamiento, los judíos que son dueños, o los israelíes y judíos que son dueños, por ejemplo, del 80% de la economía de Estados Unidos. Trasladarán sus grandes capitales, la capital económica del mundo será Jerusalén. Todos los grandes capitales del mundo trasladándose para Jerusalén. Se volverá un atractivo demasiado fuerte para Rusia, que siempre desde sus orígenes Rusia fue la tierra de los bárbaros, que fueron tribus nómadas, que no aprendieron nunca a ser sedentarios, sino que aprendieron fue a armarse para ir a atacar a los sedentarios y robarlos como fuera, atracarlos y regresar con sus riquezas de nuevo a ciertos refugios que montaron. Por eso en los tiempos de Alejandro se conocían como los bárbaros o los gesitas, que eran nómadas y ladrones, salteadores. Rusia ha sido todo el tiempo eso y no ha cambiado. Con el sistema bolchevique le robaron a toda la gente de esos países que dominaron, les quitaron todas sus riquezas porque iban a hacer supuestamente un mundo de una justicia igualitaria, que todo el mundo tuviera lo mismo. 10 familias de esos bandidos se quedaron con las riquezas de todo el mundo que conquistaron. Y el resto de Rusia, el 90% de Rusia, es la gente que vive en extrema pobreza incluso. Y solo 10 manejan la riqueza que antes eran de las naciones. Terrible lo que viene. Está descrito. Ezequiel capítulo 38 y 39, lo que va a hacer, así comenzará. Después viene un juicio de Dios que se va a conocer como el juicio de Armagedón, descrito así en Apocalipsis capítulo 19. Rusia y sus aliados van a caer espantosamente destruidos sobre los montes de Israel. Ezequiel capítulo 38, verso 22, y toda la primera parte de Ezequiel capítulo 39 dice cómo va a ser. Aparentemente va a ser un evento natural, es decir, volcanes, fuego cayendo del cielo, como si fuera la explosión de un gigantesco volcán, luego fuego cayendo del cielo. Ahí está del verso 22 en adelante. Lo que va a pasar, la gran mortandad que va a haber. 7 años para enterrarlos. 39:12 de Ezequiel, 39:12. Van a tardar 39, ahí dice, con granizo y fuego y azufre, así van a caer con piedras de fuego, todo eso. Ira de Dios va a caer sobre ellos. La mortandad va a ser tanta que, mire, la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Pero note, para poder recoger todo su armamento que va a quedar, 12:9 de Ezequiel, 12:9. Nos retrocedemos al 9. Hijo de hombre, no te ha dicho a la casa de Israel, aquella casa rebelde, no, perdón, 39:9, perdón, 39:9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paves, arcos y saetas, dardos de mano, lanzas, y los quemarán en el fuego, mire, tratando de recoger todo ese armamento, entre ellos, pues, gran armamento nuclear, que necesita un manejo especial, porque es material radioactivo. Todo eso va a pasar. ¿Y dónde ocurrirá eso? Tenemos una imagen en un lugar que se llama Armagedón. Miramos esta imagen, la va a encontrar usted en Apocalipsis capítulo 16, y la guerra final la encuentra en Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 hasta terminar Apocalipsis, se encuentra esta guerra de Armagedón o de Megido. ¿Sí tenemos la imagen? El Valle de Megido, correcto, Valle de Megido. Se llama, en el Antiguo Testamento se llama Megido, y en el Nuevo Testamento se conoce como Armagedón, que quiere decir en lo mismo. Ar es
una montaña desde se domina el valle, o un gran valle. Ar, montaña, y Guido, el valle. Entonces, en el Antiguo es Megiddo, y en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, es Armagedón, que reescribe lo mismo. ¿Correcto? La montaña Ar es esta, de donde se domina el valle. El valle es ese. En ese valle, ¿qué pasaron? En ese valle pues, se peleó la batalla que ganó Débora y Barak. Ahí en ese valle fue la batalla. En ese valle fue la batalla que tuvo Gedeón sobre los enemigos, los ismaelitas, fue en ese valle. En ese valle fue muerto Saúl y su hijo, 1 Samuel capítulo 31, murieron en ese valle. En ese valle llegaron heridos, ahí aterrizaron las tropas de Napoleón en su tiempo, cuando después de haber conquistado a los rusos por 10 días, fueron vencidos finalmente, y donde aterrizaron a hacer su campamento en su huida para tratar de sanar los heridos. Ahí montaron su campamento las tropas del Napoleón derrotado por los rusos en ese valle. En ese valle en ese valle cayeron vencidos, o ahí murió el imperio turco, el imperio de los mamelucos, o otros nombres que tuvo en su momento. Cayó vencido por las tropas inglesas, vencieron a los turcos en ese lugar, en ese valle. Curiosamente en ese valle serán reunidas todas las tropas del mundo, las naciones del mundo, incluyendo las de Colombia. Zacarías capítulo 14, serán reunidas allí para combatir en ese valle, y en ese valle Dios los aplastará a todos. El Señor hará su guerra contra ellos, el mismo Señor entrando en guerra, y ahí serán vencidos todos los ejércitos del mundo, caerán vencidos por el Señor ese día, incluyendo todas las tropas del último gran gobernante mundial, que es el hombre de pecado. Finalmente, el Señor hará un juicio. Pasó ya Armagedón, todos los ejércitos del mundo y los reinos del mundo ya fueron vencidos. Termina la gran tribulación, termina con un juicio, el juicio que se hace ante todas las naciones. Este juicio se hace en el Valle de Josafat. Tenemos la imagen del Valle de Josafat. Valle de Josafat, ahí lo tiene. Es un valle que se hace entre la Jerusalén actual y el Monte de los Olivos. Es donde está el más grande cementerio, uno de los más grandes cementerios del mundo, y especialmente donde están los grandes cementerios de los israelitas y los judíos. Todo eso que ustedes ven de Jerusalén hacia acá, todo eso son cementerios, antiguos y nuevos. Hay cementerios, hay sepultados, no solamente desde luego árabes, hay sepultados musulmanes, a romanos y de todo el mundo que han muerto, están sepultados ahí. Por ahí está, aquí comenzando a subir la subida para el Monte de los Olivos, dejando este valle, comienza la cuesta, está Getsemaní, donde Jesús fue entregado la última noche, está arriba el Monte de los Olivos, en la parte alta donde el Señor va a venir. Zacarías capítulo 14, dice que el Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos, y el monte se abrirá en dos. Y en aquel entonces Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. Será rey sobre toda la tierra. Jehová será uno. Hasta ahí durará la creencia de que son dos dioses o que son tres dioses. Allí todo el mundo viéndolo sabrá que no hay tres ni que hay dos, sino que uno solo es el Señor. Aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Eso es lo que está diciendo ahí. Ese día viene lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿qué? Todas las naciones, mire. ¿Qué va a hacer el Señor? Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué va a hacer? Es un juicio sobre qué. Dije atrás que cuando Israel descubre el verdadero Mesías, no solamente Israel se va a convertir al Señor, sino que muchas naciones se van a volver también con Israel al Dios verdadero, se van a convertir. Y con Israel se van a
a comprometer incluso a morirse con ellos si es necesario. Esas naciones que ayuden a Israel van a tener una recompensa. O sea, mire que está hablando de naciones, no son individuos, sino serán reunidas delante de él todas las naciones, no individuos, sino naciones. Y apartarán los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Le va a decir a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, real reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero, porque estuve en la cárcel, porque estuve enfermo, por lo que sea. Y le dirán: pero que Señor, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo? ¿Cuándo fue que te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Él les dirá: por cuanto lo hiciste con estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuáles son los hermanos pequeños según los judíos? En la carne son hermanos de Jesús. ¿Correcto? Romanos capítulo 9, verso 4, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. ¿Correcto? Entonces, ese juicio que el Señor va a hacer cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos y reúna a todas las naciones que hayan sobrevivido a la gran guerra devastadora de la gran tribulación, incluyendo Armagedón, que es la última gran guerra del mundo en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto: a los de la izquierda les va a decir: id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque fui. Le van a decir: ¿cuándo fue eso? Y por cuanto no lo hiciste con estos de mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Estos no son las obras de caridad como algunos han dicho. Está hablando de naciones y no de individuos, de naciones. ¿Cuándo se reúnen esas naciones? Veamos. Joel capítulo 3. Este es el juicio descrito aquí por el Señor. Y veamos a Joel capítulo 3 y con esto cerramos por hoy. Por ahora. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, está hablando de ese tiempo cuando ellos que no solamente vuelvan de las naciones donde están esparcidos, que comenzaron desde el 48 en adelante, sino cuando se vuelvan a Dios, que ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación. ¿Reuniré a quién? Mire que ahí dice: a todas las naciones. Mire que uno no tiene que forzar el texto ni poderse adivinar. Ahí todo está tal cual. Esto es lo que Jesús, lo de Joel, es lo que Jesús está citando en Mateo capítulo 25. Reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel. Es decir, ¿por qué se establecerá el juicio? Se establece a propósito de Israel, por causa del pueblo. Quienes en la gran tribulación hayan tratado bien a Israel van a tener recompensa. Quien lo haya tratado mal van a tener castigo. ¿Correcto? Naciones se volverán con Israel o naciones van a luchar en contra de Israel. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Son los palestinos y las naciones del mundo que les dio la gana de apoderarse de esa tierra que Dios desde el principio reclamó como suya. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros? Tiro y Sidón. Estos países, está hablando del Líbano. Tiro es lo que hoy es el Líbano. Y Sidón, todo eso es el país del Líbano. Y todo el territorio de Filistea. Filistea es la franja que se extiende desde lo que hoy es Etiopía hasta la antigua Babilonia, es decir, todo lo que es Irak, todo lo que esos países del Golfo Pérsico están incluidos en lo que es Filistea. Filistea también es Palestina, es decir, los palestinos. La palabra filisteo viene de la palabra falestián, que es de donde viene la palabra filisteo o palestino. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, dice Dios. Porque habéis llevado
mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, es decir, en sus templos paganos. Y vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Eso fue lo que hicieron cuando esparcieron a toda esta gente de ahí. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, es decir, los pueblos del desierto, naciones lejanas, porque Jehová ha hablado. Siguiente. Proclamad esto entre las naciones y proclamad guerra, despertad a los valientes, hacer que se vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas, es decir, con este juicio cierran las guerras de la gran tribulación, porque aquí todas las armas de guerra quedan inutilizadas. ¿Qué se hace con las armas de guerra que se usaron desde en toda la era armamentista de los seres humanos, que no comenzó con Rusia y Estados Unidos? La carrera armamentista comenzó desde las primeras civilizaciones, por allá, cuando las tribus peleaban unas contra otras y habían desarrollado sus lanzas para cazar, sus arcos para cazar las presas, y después las usaron para la guerra, para combatirse. Es decir, lo mismo que usaron para la cacería, después lo usaron para hacerse en la guerra los unos a los otros. Así comenzó la era armamentista en el mundo. Todo eso termina ahí, porque a partir de ahí viene el reinado milenial de Cristo de 1000 años sobre la tierra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. En ese tiempo se agota toda la última guerra, porque a partir de ahí vendrá el gran periodo de paz de 1000 años, el reinado de Cristo descrito en Apocalipsis 26 en adelante. ¿Listos? Mucho más tuviera para decirles, pero hasta hoy, hasta aquí. Hermanos, decirles que vamos a orar. Lo más importante, hermano, es para usted y para mí, estemos preparados. Estad preparados, dijo el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiere decir que no va a haber una advertencia que nos diga, no, preparémonos, que porque ya, vea, esa advertencia dice, no, Jesús nos dijo, esperen que pase algo para que se preparen. No, estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora. Nuestro día de salvación ya toca a su fin. Terminemos con este texto. Oramos teniendo este texto de fondo, de Romanos 13:11. Mire la hora que es en el reloj de Dios. Iglesia y amigos aquí presentes, será hora de despertar. ¿Qué debe conocer la iglesia? Iglesia, ¿qué debemos de conocer? ¿Qué debe de decirnos que estamos en pleno momento, que en cualquier momento? Esto conociendo el tiempo. ¿Que es ya hora de qué? Levantarnos es del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche del día nuestro, de nuestro día de salvación, ya está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué debemos hacer? Vistámonos. ¿Cuándo nos debemos vestir? ¿Cuándo debemos hacer eso? Ya. Vistamos de las armas de luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente. Nada de cosas deshonestas. No hay tiempo para ninguna de esas cosas. No es que yo hago eso deshonesto, esa acción deshonesta, me visto deshonesto, hago esto deshonesto, pero después me arrepiento. Ya no hay tiempo de eso. Andemos honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni en envidias. Entonces, ¿cómo tendremos que andar? Aquí dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos con los deseos de la carne? Dice, y no proveáis para los deseos de la carne.
alabanzas al Señor. Así es que la iglesia necesita estar. Hermanos, ¿estamos listos para irnos? A ver, ¿cuándo estamos listos para irnos? Si suena la trompeta en este momento, ¿cuánto nos vamos? ¿A alguien le gustaría o necesitaría que oráramos a su favor esta noche? Aunque sea la última oración que hagamos aquí en la tierra. Que le ayudemos a alguien en la oración para que el Señor, en su gracia, en su misericordia, haga lo que dijo Pedro, le afirme, le perfeccione, lo establezca, lo fortalezca y establezca. 4 cosas. De Primera de Pedro 5:10. Si hay alguien más que desee venir aquí, venga con confianza, hagamos esta oración. Que Dios perfeccione, que el Señor afirme, que el Señor fortalezca, que el Señor establezca. El Dios de toda gracia, que es misericordioso con todos, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Soberano Señor, a ti nos dirigimos esta noche, Jesús. Tú eres nuestra única esperanza en medio de todas las cosas y en todo el universo. Eres tú nuestro único Dios. Te hemos esperado a lo largo de los años. Hemos creído en ti de todo corazón. Hemos creído de todo corazón tu palabra y por ello nos hemos ceñido a ella. Esta noche, Señor, tal vez haciendo la última oración nuestra en esta tierra antes de ascender, te ruego en tu infinita gracia y en esa misericordia sin igual que hasta aquí nos has mostrado, que fortalezcas, que revistas de nuevas fuerzas a mi hermano, a mi hermana, que su fe tal vez herida o lastimada por algo sea sanada ahora en el nombre de Jesús. Que su esperanza, Señor, que tal vez ha sido afectada en alguna medida, sea fortalecida esta noche. Que mi hermano y mi hermana sean afirmados y estemos plenamente listos y preparados para ascender. Que nada ni nada nos detenga de tan gloriosa esperanza. Seas tú, Señor, alabado y bendecido, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.